Hay un salmo que me pareció muy impactante, es el Salmo 89. Dice, por siempre cantaré de la misericordia del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Qué maravilloso lo que el salmista está diciendo aquí. Primero él dice que él va a cantar por las misericordias de Dios, o sea, porque Dios ha sido misericordioso. Pero también dice que él con su boca va a dar a conocer lo que Dios ha hecho. O sea, va a contar lo que Dios ha hecho con él, con su familia, con sus vidas. Entonces, interesante esto, que nosotros estemos cantando la misericordia de Dios, pero que también estemos dando a conocer la fidelidad. ¿Cómo vamos a conocer la fidelidad de Dios? Hablando de lo que Él ha hecho con usted y conmigo, en lo que va transcurrido de este mes, este quinto mes del año. eh, Hemos visto maravillas, hemos visto su misericordia, hemos visto su fidelidad, hemos visto cómo Él ha actuado y se ha movido. Entonces, estamos inmensamente agradecidos con su bondad, con su fidelidad. El Dios que no cambia, el Dios que no tiene mudanza de variación, ese es el Dios que usted y yo hemos decidido seguir, hemos decidido adorar y hemos decidido cantar que Él es maravilloso. Así que queremos entregar este tiempo diciéndole, Dios, gracias por tu misericordia, las quiero cantar porque han sido grandes, han sido maravillosas para conmigo. Quiero agradecerte, Dios, porque tú has sido bondadoso, has sido fiel y has estado ahí conmigo, Dios. Gracias, Señor. También quiero cantar, quiero dar a conocer con mi boca la fidelidad a todas las generaciones que yo pueda. Quiero darlo a conocer. Gracias por este día, gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Son dos acciones de Dios que son realmente impresionantes. La misericordia, la Biblia dice que la misericordia es mejor la misericordia que la vida. Y la fidelidad de Dios que no cambia. Así nosotros seamos infieles, Dios se mantendrá fiel. Durante estos 5 meses Dios se ha mantenido fiel y entonces le damos gracias y lo alabamos y le cantamos porque Él es bueno es Dios. Él. ¿Sabías que Dios es bueno todo el tiempo? Entonces podemos cantarle a Él Puso de un todo lo que Él ha hecho canto a nuestro nuevo favor, de la en manera en mi que se ha movido y se ha mantenido. corazón. Bueno es Dios, siempre fiel en la oscuridad. Brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor
siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú. Y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Grande es Él, bueno es Dios. Grande es Él, siempre fiel. Señor, estamos declarando esto que dice esta canción. Tú eres bueno. Aunque andemos en la oscuridad, aunque andemos en el temor, en cualquier situación que se esté presentando en nuestra vida, la canción dice que Él es bueno, que su amor nunca termina, que Él siempre estará con usted y conmigo. Así que hoy agradecemos a Dios porque podemos cantar sus misericordias, podemos contar su fidelidad. ¿Qué tienes que contar en lo que va de este año 2026 que Dios haya hecho? ¿Por qué hoy, en este tiempo, le cantarías sus misericordias? Piensa en algo en lo que crees que Dios ha tenido misericordia de ti. Piensa en algo en lo que crees que Dios ha sido fiel y agradécele en este día. Agradécele hoy. Agradécele hoy. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque en este tiempo, en lo que va transcurrido este año, el Espíritu Santo ha estado con nosotros. Y tú prometes refrescarnos, renovarnos, hacer cosas grandes y maravillosas a través de su Espíritu Santo. Así que hoy queremos seguirlo exaltando, queremos seguirlo adorando en este tiempo. Queremos seguirle dando la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación a Él, al que se lo merece, al que es grande y es bueno. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Que esta canción sea real también en nuestras vidas, lo que dice esta letra, para que nosotros podamos honrarlo y engrandecerlo a Él, como Él es digno y como Él es santo. Gracias. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gracias, Dios. Qué bueno poder saber que tú me llevas, que tú estás conmigo, que eres fiel, que no cambias, que te mantienes siempre siendo fiel. Podemos agradecer en este día, podemos agradecer en este tiempo, porque eres fiel. Qué maravilloso poder saber eso. En medio de tanta infidelidad, en medio de tantas situaciones que representan a diario, podemos confiar que Dios es fiel. Y podemos cantar sus misericordias. Y podemos con nuestra boca contar sus maravillas. ¿Sabes una cosa? Dios no deja de sorprendernos, no deja de mostrarnos sus maravillas, no deja de mostrarnos su poder, no deja de mostrarnos cuánto Él ha hecho por nosotros. Entonces estamos agradecidos, queremos confiar, queremos ir a su presencia, que el Espíritu Santo nos guíe, que Él nos lleve a las aguas, que nos sumerjamos en Él y que estemos en su presencia, adorándolo y exaltándolo, glorificándolo y bendiciéndolo a Él, porque Él es digno de todo reconocimiento y de toda grandeza. Qué maravilloso que le podamos alabar a nuestro Dios, lo podamos exaltar, lo podamos bendecir,
Aquí podemos quedarnos alabando y adorando y exaltando, ¿no? Cuando el apóstol Pedro, ellos estuvieron en el monte donde Jesús se transfiguró, Pedro le dice al Señor, quedémonos aquí en tu presencia, quedémonos aquí con esta maravillosa visión que hemos tenido. Pero había algo más que hacer y es importante que estemos en su presencia, pero es importante que también continuemos adelante a lo que Él nos ha llamado. El apóstol Pablo dice que continuamos a la meta del supremo llamamiento, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estas experiencias con Dios son maravillosas y deben ser unas experiencias diarias, pero también Él va con nosotros donde nosotros vayamos y nos acompaña y nos guarda y nos cuida y es bueno y es fiel y su amor no cambia y es maravilloso. Eso es nuestro Dios. Entonces, y mucho más, mucho más. La Biblia dice que Él puede sorprendernos a usted y a mí y darnos cosas mucho más maravillosas de las que nosotros podemos creer o podemos esperar, por el poder que opera en usted y en mí. Gracias por este tiempo, Dios. Te bendecimos y te adoramos, Dios. Qué maravilloso poderlo exaltar, poderlo alabar, poderlo bendecir. En este mes de mayo estamos hablando de lo que dice Juan 17:3. Y si usted va conmigo a Juan 17:3, dice la palabra del Señor en Juan 17:3. Mire lo que dice la palabra. Ahí también aparece en su pantalla. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces estamos hablando de la importancia de conocer a Dios. Necesitamos conocerlo, ¿no? El Señor Jesús en este aspecto le dice a los discípulos, estando con ellos en el aposento alto, miren, conocer a Jesús, me están viendo a mí, pero necesitan conocerme, necesitan saber quién soy y que nosotros conozcamos a Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Es algo maravilloso, pero esto nos lleva a que tenemos que hacer acciones, actuar, movernos, tomar decisiones para poderlo conocer, ¿no? Porque a veces nuestro conocimiento de Él es meramente intelectual o a veces es algo aprendido o algo que nuestros padres, abuelos cultivaron y entonces yo estoy pegado de ese conocimiento, ¿no? Pero la verdad es que yo necesito conocerlo, ¿no? Entonces, esta serie de este mes es sobre eso, sobre la importancia y la necesidad de conocer a Jesús. Y es que en este tiempo necesitamos como nunca esto. Y hoy quiero que compartamos algo especial y es que después de que usted el fin de semana pasado, hablamos de una mente renovada, una mente cambiada. Y cuando Dios viene a renovar y a cambiar nuestra mente, cosas maravillosas empiezan a suceder en nosotros, ¿no? Cosas que son realmente extraordinarias, ¿cierto? Y hoy, cuando miramos hoy, lastimosamente en este tiempo, o escuchar la voz de Dios se hace difícil, aún para los cristianos. Y es que ya muchos, y en muchos lugares, se le dificulta, ¿no? Se le tienen esta dificultad de poder escuchar la voz de Dios. Y se puede llegar hasta creer que Dios ya no habla. A veces estamos queriendo escuchar la voz de Dios o queriendo que Dios nos hable y pasa tiempo y como que no pasa nada. Y lo que quiero compartir hoy con ustedes se llama escuchando la voz de Dios. Y escuchando la voz de Dios significa que usted y yo, después de renovar la mente, después de que nuestra mente sea renovada, nosotros vamos a esta segunda acción, que es empezar a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Recuerda que hablamos que la mente nuestra sin el Señor está cauterizada y necesita ser liberada y restaurada y renovada. Y entonces ya nuestra mente con claridad, con la renovación, con
con la transformación que Dios hace en ella, empieza a recibir esas impresiones, ¿no? Empieza a escuchar lo que Dios tiene para usted. Pero como decía anteriormente, lastimosamente en este tiempo se hace difícil escuchar la voz de Dios. Y es que ya aún cristianos, ¿cierto?, terminan creyendo o terminan dándose por vencidos porque ha pasado años, ha pasado tiempo y no han podido todavía escuchar la voz de Dios. Pero la voz de Dios es clara, es audible y está disponible para usted y para mí, ¿sí? Ya que en todo este proceso, ¿cierto?, algunos eligen creer o deciden creer que Dios solamente habló a través del Antiguo Testamento y a través de los profetas, ¿no? Hoy entonces en este mundo, un mundo que tiene sordera y que tiene tanto embotamiento, pero usted y yo como hombres y mujeres que nuestra mente ha sido renovada, tenemos que continuar, pasar a esta instancia, ¿no? Y es empezar a escuchar la voz de Dios, lo que Él nos quiere decir, lo que Él nos quiere hablar. Entonces tenemos que decirle a Él que quite todo engaño, que quite toda mentira, que quite toda creencia errónea de nosotros para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Recuerda que Dios habla con nosotros, pero a veces hay tanto ruido, hay tantas cosas que nosotros terminamos por no escuchar la voz de Dios. Y algo que es importante es que nosotros empecemos a creer que esto no es cierto. No es cierto que Dios ya no habla, no es cierto que Dios solamente habló en el Antiguo Testamento y ya Dios dejó de hablar. Bueno, la Biblia dice que hubo un tiempo en que Dios se quedó en silencio 400 años, pero después Dios habló a través de su Hijo y sigue hablando hoy a través de Él, a través del Espíritu Santo y a través de muchos aspectos que vamos a ir desarrollando en este tiempo, ¿sí? Y algo que tiene que ser claro para mí es que Dios me habla a través de la palabra. Una de las primeras instancias es que Dios habla a través de la palabra. Entonces, yo tengo que escuchar lo que Dios me está diciendo a mí a través de la palabra, ¿sí? Y cuando Dios habla a través de la palabra es un medio como Él se comunica con sus hijos. Porque la misma Biblia dice que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Entonces, se nos hace necesario a usted y a mí creer con esta mente ya transformada, renovada, una mente cambiada de que Dios hoy habla. Y habla inicialmente a través de la palabra de Dios. O primeramente nos habla a través de la palabra de Dios. Recuerdo cuando inicié este camino con Él, que Él me empezó a hablar con mucha claridad. Fue muy claro, ¿cierto? A través de la palabra que Él me llevó, que Él fue muy puntual, ¿cierto? Al hablarme y decirme, mira, debes tomar esta acción, debes cambiar esto, debes dejar esto. Bueno, todas estas cosas que Dios empieza a hablarle a uno, ¿no? Y no solamente es que Dios te habla de cosas que tienes que dejar, ¿no? Sino que Dios te habla de cosas que tienes que seguir, de proyectos, de propósito, de todo esto nos habla Dios a usted y a mí. Entonces, para que todo esto sea real, de que podamos percibir y recibir lo que Dios habla a través de la palabra, es importante que nosotros creamos que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Y desechemos esa mentira de nuestras vidas que Dios ya no habla, que Dios ya habló lo que iba a hablar, que Dios solamente habló en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento ya no habla, porque ya pasamos tiempo con Él y hablando y a veces pareciera como que yo solamente hablo, ¿cierto? Y como que yo estoy ahí y hablo y Dios no me dice nada, pero la verdad es que Dios me está hablando a través de su palabra. Yo tengo que ir a la palabra para escuchar la voz, la guía, la instrucción que Dios tiene a través de ella, ¿no? Entonces, si hay algo interesante aquí es que nosotros creamos que Dios es el mismo hoy y ayer y por los siglos de los siglos. Y que es una mentira que Dios solamente habló a través del Antiguo Testamento. Entonces, si necesitas que Dios te hable y necesitas escuchar, es importante tener esa mente cambiada y a empezar a escuchar la voz de Dios. Y es que Dios a través de todos los tiempos ha hablado de diversas maneras, de diversas formas, ¿no? Y como entonces su mente y mi mente ha sido cambiada, esto va a ser
muy fácil, muy sencillo para que usted y yo podamos escuchar la verdad que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Y si usted y yo vamos al libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 1, vaya conmigo al libro de Hebreos, para que miremos algo interesante que está en el Nuevo Testamento sobre esto que estamos compartiendo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado hace ya mucho tiempo, en muchas ocasiones. Está diciendo que Dios ha venido hablando desde hace mucho tiempo, de diversas ocasiones, y de muchas maneras, ¿no? O sea, que Dios ha hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. ¿Sí? Entonces, Dios habla, versículo 2. Y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, qué interesante que ahí dice que a través del tiempo Dios ha hablado. Dios no se ha quedado callado. Vuelvo a reiterar, hubo 400 años en que Dios se quedó callado, pero Dios vuelve a hablar a través, en el Nuevo Testamento, a través de Juan el Bautista, ¿no? Y habló todo el tiempo a través de Jesús, y hoy sigue hablando, porque ahí dice la Biblia, y que en estos posteriores tiempos Él habló por su Hijo. O sea, Dios habló por su Hijo, que Él lo ha constituido heredero de todas las cosas, y que también Él estuvo allí participando de la forma que se hizo el universo. Entonces es interesante que usted y yo conozcamos la palabra. Ahí Dios nos está hablando, y es importante que escuchemos la voz de Dios, porque la voz de Dios es audible, es clara, no hay confusión en ella, y necesitamos escuchar. Y cuando miramos la Biblia, encontramos que Dios ha hablado, y como decía ahí ese versículo, sigue hablando de tantas maneras. Y si vamos al pasado, entonces Dios habló a Moisés en el Antiguo Testamento. Éxodo 3:14 habla de que Dios le habló a Moisés, ¿sí? Dios le habló a él. Ahí en su pantalla está apareciendo el versículo de Hebreos, y medita en esto, ¿cierto? Mientras vamos avanzando, piensa que Dios ha hablado, y que Dios hoy sigue hablando. Y mientras eso, vamos al libro del Éxodo capítulo 3, versículo 12, y mira lo que dice la palabra en el versículo 12. Y el Señor dijo, versículo 12, perdón, iba a leer otro que no era. Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Moisés estaba pidiendo la dirección y la guía de Dios. Le había hablado a Dios, había hablado con Dios, y Dios le responde, le dice, ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Dios le dijo entonces, ciertamente estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Muy claro, ¿cierto? Moisés necesitaba dirección para algo muy específico, y Dios se la da. Entonces Dios habló a través del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón. Hay otro versículo que está en Samuel capítulo 3. Vamos a Primera de Samuel capítulo 3, ¿no? Primera de Samuel capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10. Vaya conmigo allá. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó, como en otras ocasiones, a Samuel. Samuel, Samuel, respondió, habla, que tu siervo escucha. Entonces, qué interesante ver que Dios llama a Samuel. 3 veces, dice, ahí está en la Biblia, ¿no? Lo llama. Samuel, Samuel, Samuel. Y a veces acontece que Dios nos llama y nos habla, y nosotros tenemos dificultades porque
como decía al inicio, hoy se nos hace difícil escuchar la voz de Dios, aún a cristianos se nos está haciendo difícil, pero necesitamos hacer los ajustes, ¿cierto? Y Samuel le dice, habla, que tu siervo escucha. Cuando Dios hable, cuando Dios se manifiesta, pues algo que usted y yo podemos decirle a Él es, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, es fundamental la manera como Dios ha hablado, como habló a Moisés, como habló a Samuel, y en el Nuevo Testamento le habló al apóstol Pablo. Y si usted va conmigo al capítulo 3 del libro de los Hechos, encontramos allí lo siguiente. Libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor. Mire lo que dice. Capítulo 9, versículo 3. Vamos al 9. Capítulo 9. En el versículo 3. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, versículo 4, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo al Señor, y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento encontramos cómo Dios habla a Saulo, que luego se convertiría en Pablo. Pero es interesante que, aunque Pablo iba con esa tremenda misión de exterminar la iglesia, acabar con todos los cristianos, Dios le habla. Y Dios es tan misericordioso que permite que Pablo lo escuche. Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo. Entonces, es fundamental que nosotros aprendamos y abramos esa mente que ha sido cambiada para poder escuchar lo que Dios nos quiere manifestar a usted y a mí. Dios habla. Bueno, pensando en esto tan interesante, hay tres aspectos más bien, que yo pensaba, orándole a Dios y que Él me llevó a esto, de cómo es que Dios habla. Entonces, es muy interesante, ¿no? Lo que decíamos al inicio, Dios habla a través de la palabra, pero ¿por qué Dios nos habla? ¿Por qué Dios simplemente no guarda silencio? No, Dios es un Dios que quiere relacionarse con usted y conmigo. Dios nos quiere hablar, quiere interactuar con usted y conmigo. Una de las ocasiones que encontramos, o muchas ocasiones, es que la gran necesidad de la humanidad hoy es comunicarse unos con otros, ¿no? El ser humano siempre ha tenido la necesidad de comunicarse con otras personas. Si nos vamos a la parte de investigación, encontramos que ha habido muchos hallazgos donde en las cuevas han encontrado cosas muy valiosas que el hombre en un momento determinado quiso comunicar y quiso dejar y quiso anunciar, ¿cierto? Y allí se ve esa tremenda necesidad del hombre comunicarse, y es que su naturaleza y mi naturaleza originalmente es una naturaleza divina, ¿no? Y Dios siempre ha hablado, y entonces Él en usted y en mí generó esa necesidad de poder hablar, de poder escuchar, de podernos comunicar con Él, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios habla? Porque hay una necesidad en el ser humano de ser escuchado, de hacerse escuchar. Y Dios quiere que lo escuchemos, y Dios quiere hablarnos a usted y a mí. Y si vamos al libro de Amós capítulo 3, versículo 7, mire lo que dice la palabra allí en Amós capítulo 3, el versículo 7. Vaya conmigo allá. Versículo 7, dice la palabra de Dios.
Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Está diciendo aquí la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, el apóstol Pedro dice que somos reyes, sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Y que hoy un profeta es un comunicador, alguien que comunica, ¿cierto? Entonces, Dios quiere hablarnos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que nosotros podamos relacionarnos con Él, pero también para que usted y yo comuniquemos. Entonces, hay una tremenda necesidad, y ha habido una tremenda necesidad en la humanidad, y es de comunicarse. Y como decía anteriormente, ellos lo han venido haciendo. Hoy encontramos que la gente se comunica a través de los libros, a través de todas estas cosas que hoy tenemos tan avanzadas, ¿cierto? Pero hay siempre esa necesidad. Y Dios, sabiendo esa necesidad y nos hizo de esa forma, Dios quiere hablarnos, Dios quiere comunicarse con usted y conmigo. Y es que cada uno de nosotros fue creado a imagen de Dios. Y hay un ejercicio que siempre podemos hacer con Dios a diario. Y sería que usted y yo le preguntemos, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres decirme, Dios? Háblame, que yo te escucho. Dios está interesado en compartir con ustedes y conmigo cada uno de sus planes. Él desea sanar nuestro pasado. Él desea ayudarnos. Él desea sanar nuestro pasado. Él desea ayudarnos a entender nuestro presente y a darnos una esperanza para el futuro. Mire qué interesante lo que Dios plantea, y lo ha planteado a través de la Biblia, que Él desea sanar nuestro pasado. Él desea que entendamos nuestro futuro, y Él desea que usted y yo, que entendamos nuestro presente y que podamos desea darnos esperanza para nuestro futuro. Y esto lo hace Dios a través de hablarnos, a través de anunciarnos. Y recordemos que lo primero que Él hace es que nos habla a través de la palabra. Entonces, aquí podemos entender por qué Dios nos habla. Es una necesidad que tenemos nosotros y algo que Él quiere hacer con usted y conmigo. Entonces, esto sería lo primero, que entendamos por qué Dios me quiere hablar a mí, porque me quiere sanar, porque me quiere ayudar a que yo entienda y porque me quiere dar esperanza para el futuro, con lo que Él habla a través de su palabra, con lo que Él me quiere hablar a mí. En segundo lugar, es importante que usted y yo pensemos en las voces que estamos escuchando hoy. Dios quiere hablarnos, ¿no? Dios quiere hablarnos a usted y a mí, pero detengámonos un momento a pensar cuáles son las voces que yo estoy escuchando. Yo estoy escuchando esa voz que me sana, que me va a ayudar a que me sane, que me va a ayudar a entender el presente, ¿cierto? Cualquiera que sea el presente, yo la estoy escuchando y estoy escuchando esa voz que me da esperanza. Tengo que analizar eso, porque lo segundo dice que qué voz estoy escuchando hoy, ¿sí? Y es que hay mínimo 3 voces que podemos llegar a escuchar, usted y yo, en algún momento de la vida, ¿cierto? Podemos llegar a escuchar mínimo 3 voces. Y es importante que aprendamos a distinguirlas y que aprendamos a saber cuál es la que realmente debemos entender usted y yo. Aproximadamente 3 voces podemos llegar a escuchar, aunque hoy uno ha escuchado que hay gente que dice que hay muchas voces en su cerebro, muchas voces hablándole, ¿cierto? Pero generalmente un ser humano puede llegar a escuchar 3 voces, pero es importante aprender a diferenciar. Recuerda que Dios quiere hablarte y hay un por qué Él quiere hablarte, pero puede ser que haya muchas voces en mi cerebro, o haya solamente 3, o haya muchas más, pero es importante que yo pueda identificar cuál es esa voz que a usted y a mí nos está hablando, ¿no? Y la primera voz es la voz de nuestro espíritu, ¿no? Nuestro espíritu nos habla. Y esto funciona a través de nuestra conciencia. Y es para decirnos, ese primer hablar es para decirnos a usted y a mí qué está bien y qué está mal, ¿sí? Y qué punto o qué aspecto podemos llegar a cambiar. Y sucede algo interesante, y es que a veces nosotros apagamos esta voz del espíritu que nos está diciendo. El ser humano
tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno, lo malo, cuando está actuando mal, pero a veces es tan tremendo lo otro que estamos escuchando, que esta voz del Espíritu en nosotros, que le habla a nuestra conciencia, somos capaces de llegar a apagarla. Y ya escuchamos muchas otras voces, pero no escuchamos la voz del Espíritu. Y si hay algo que Dios quiere es hablarle a nuestro espíritu, ¿cierto? Entonces, pues, Él habla. Él nos dice, ¿cierto? Y entonces lo hace a nuestra conciencia. Le dice a nuestra conciencia cuando estamos actuando mal y cuando estamos actuando bien, pero puede ser que nosotros estemos con esta voz que Él ha puesto en nosotros, estemos apagados. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 24, vayamos hasta el versículo 14. Dice la palabra de Dios, versículo 14. Vaya conmigo allí. Mire lo que dice la palabra. Teniendo la misma esperanza en Dios que estos, también abrigan de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. El apóstol Pablo está hablando de algo muy claro que tiene que ser para usted y para mí. Pero a veces se nos apaga tanto nuestra voz o esta voz que nos quiere hablar, que nos quiere llevar a entender todas estas cosas que nosotros no escuchamos simplemente. O a veces hay tanto ruido, hay tantas cosas a nuestro alrededor que no escuchamos esa voz, la voz del Espíritu. La segunda voz que escuchamos, que podemos llegar a escuchar, es la voz del enemigo. Tenemos un enemigo en común que quiere o anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el enemigo se caracteriza por usar casi siempre las mismas estrategias, ¿no?, para hablarnos y para engañarnos. Y es que a través de la historia encontramos que el enemigo siempre usa las mismas estrategias. Él no ha cambiado, ¿cierto? Él sigue todavía usando. Y una de sus principales armas que ha usado a través de toda la historia es el engaño. Y él es capaz de engañar su mente y mi mente, y es capaz de decirnos cosas que para usted y para mí no son. Entonces, la mayoría de las veces o en muchas ocasiones nosotros terminamos escuchando la voz del enemigo. Y el enemigo, como decía anteriormente, no cambia el repertorio. Su repertorio es el mismo y es el engaño, ¿cierto? Siempre está buscando engañarnos a usted y a mí con las mismas estrategias, porque no innova, no cambia, ¿cierto? Sigue siendo igual. Siempre las mismas estrategias. Nada cambia, no hay nada nuevo. Y uno de los aspectos es que él nos quiere intimidar con su voz y nos quiere engañar con su voz y nos quiere llevar a cosas que no son. Y como les decía, entonces su mayor estrategia es el engaño. Y siempre hace que nosotros hablemos en primera persona. Ejemplo, a una voz que usted escucha del enemigo podría llevarlo a decir que usted es feo, que usted no sirve, que usted nunca será exitoso. Entonces, yo soy feo, yo nunca seré exitoso, yo no soy nadie me ama, ¿cierto? Y así terminamos creyéndonos y diciendo o repitiendo más bien esta voz que el enemigo tiene. Y es que el Señor Jesús nos advirtió hace mucho tiempo. Si usted va conmigo a Juan capítulo 10, el versículo 10 dice que, mire lo que dice el 10, la primera parte. El ladrón solo viene para matar, el ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. El ladrón, el enemigo, solo viene para matar, hurtar y destruir. Es muy clara la palabra, ¿no? Viene para robar, para matar y para destruir. Tres aspectos que Jesús menciona ahí de lo que el enemigo viene a hacer, pero como les decía anteriormente o reiteraba, una de los principales armas que él usa al hablarnos es el engaño, es la culpa, trabaja con nuestra autoestima, juega con
con nuestras emociones, ¿cierto? Y nos hace continuo daño. ¿Por qué? Porque estamos escuchando su voz, porque estamos escuchando voces que nada tienen que ver, ¿cierto? Y él siempre usa la misma estrategia y siempre busca el engaño, y siempre busca robar, y siempre busca matar, y siempre busca destruir. Todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida cuando se apaga, cuando nuestra forma o el escuchar a Dios se apagó totalmente, o a escuchar aún la conciencia, ya no escuchamos nada de esto. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar o de servir a Dios en una cárcel en Colombia, hubo un momento en que hablaba con un interno y él me decía, mira, cuando yo tuve la oportunidad de quitarle la vida a una persona, a la primera persona yo pasé semanas sin dormir. Pero luego vino la segunda, la tercera, bueno, muchísimas, y en un momento determinado yo ya no sentía nada. Era como si me estuviera cambiando la ropa o como si estuviera haciendo algo cotidiano. Entonces es tremendo, ¿no? Como cuando apagamos la voz y cuando solamente escuchamos la voz del enemigo que nos engaña. Entonces lo primero es que está esa voz del Espíritu, ¿no? Que le habla a nuestra conciencia y le está diciendo que actuaste mal. Podemos estar en este momento escuchando la voz del enemigo, que nos engaña, que nos dice que cómo así, que yo cristiano y que todavía nada, y que si ese es el cristianismo que yo voy a vivir, que Dios no me ama, mire que no lo escucha, mire que no le responde, mire que no quiere hacer nada con usted. Esas son estratagemas que el enemigo puede hablarnos, decirnos para que nosotros escuchemos eso. Pero cuando su mente y mi mente está renovada, nosotros tenemos que aprender y movernos y trabajar en esto de escuchar solamente la voz de Dios, que es el tercer aspecto. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Y es que Dios habla de muchas maneras, de muchísimas maneras, de muchas formas, ¿cierto? Dios nos habla a través de las circunstancias, a través de situaciones difíciles, a través de desiertos, a través de situaciones que a veces no entendemos usted y yo, y Él nos habla, ¿no? Pero hay una forma muy particular, y es que Dios nos habla a través de su Espíritu. Dios puede hablarnos a usted y a mí de muchas formas. Estamos hablando entonces de la importancia de que usted y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y puede ser que hayamos apagado esa voz de nuestro espíritu que le habla a nuestra conciencia, o en este momento estamos escuchando la voz de nuestro enemigo, el diablo, o quizás usted está en este aspecto de que usted está iniciando o está practicando esto de escuchar la voz de Dios. Dios entonces te va a hablar de muchas maneras y necesitas escucharlo. Y hablábamos inicialmente que a Dios se le escucha primero a través de la palabra, y que luego Él, como hablamos aquí en este tercer aspecto, va a hablar de diversas maneras, pero hay una manera particular, como estábamos hablando ahorita, que es a través de su Espíritu, ¿no? Y es interesante, si usted va conmigo a Romanos capítulo 8, ¿no? El versículo 16. Mire lo que el apóstol Pablo, la perla que el apóstol Pablo nos dejó a usted y a mí, que le habló a los romanos, pero que también es para usted y para mí. Versículo 18 de Romanos capítulo 8. Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 16, perdón. Romanos 8, 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire qué interesante que una de las formas con que Dios habla continuamente, las 24 horas, cada segundo, cada instante, cada milésima, cada centésima de segundo, es a través de su Espíritu. ¿Y sabe que nos está enfatizando una y otra vez su Espíritu de que somos hijos de Dios? ¡Qué tremendo!
que escuchar la voz de Dios nos va a llevar a tener esta certeza, esta seguridad, esta confianza, nos va a dar identidad, nos va a dar esa seguridad de que nosotros somos hijos de Dios. Y esto Él lo hace de manera interna, ¿no? Y es confirmado a través de todo lo que Él quiere hacer en usted y en mí. Pero a veces, aunque Él lo esté haciendo en todo tiempo, es importante que usted y yo ejercitemos, ¿no? Porque esta voz del Espíritu Santo también la podemos apagar. Porque dice la Biblia, no apaguen al Espíritu, no contristen al Espíritu. Y es interesante que yo aprenda a oír la voz de Dios y aprenda a oír la voz de Dios a través de su Espíritu, que continuamente me está diciendo, eres hijo de Dios. Entonces, por esto es fundamental que yo mantenga una sintonía, una dinámica, una coinonía con su Espíritu, para que yo escuche a diario y a todo momento esa voz que me está diciendo, tú eres hijo de Dios. Hoy la palabra te está diciendo que tú eres hijo de Dios y aprendes entonces a escuchar esta voz. Porque esto, como les decía anteriormente, Él lo hace de manera interna, pero esta voz nunca se apaga. Y la definición para esto que Él hace es una palabra que está en griego, que significa atestiguar. O sea, la palabra, lo que Dios, el Espíritu Santo ahí hace en griego significa atestiguar. Y atestiguar significa confirmar, afirmar. Y es afirmar una verdad. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Confirma, afirma y dice la verdad sobre mí. De que, ¿quién soy yo? Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, soy hijo, soy heredero. Y eso lo tengo que creer con la mente renovada y lo tengo que escuchar a diario. Qué tremendo que el Espíritu Santo diariamente nos tenga que estar ratificando que somos hijos de Dios. Y es por la importancia que esto conlleva, ¿no? Para que sus vidas y mi vida sea totalmente diferente. Y que podamos ver a través del Espíritu Santo cómo Él se manifiesta, cómo Él comunica a nuestro interior, cómo Él nos dice, eres hijo de Dios. El apóstol Pablo, impresionante lo que dijo ahí a los romanos, como decía ahorita, pero también lo que nos dice a usted y a mí. Y es que podemos nosotros quedarnos sin escuchar a Dios, sin escuchar la voz del Espíritu. Pero es interesante enfatizar sobre esto. Escuchar la voz de Dios. Dios te quiere hablar. Dios me quiere hablar. En el Antiguo Testamento dice que escucharás una voz a tus espaldas que te dirá, este es el camino, camina por él. Es importante, como lo plantea ahí, escuchar esa voz que te va a decir, te va a instruir, te va a dar las directrices que necesitas para ir a un determinado lugar donde Él te quiere llevar. Y eso solamente lo hace Dios. Y es que entonces hay muchas formas como Dios habla. Y Dios habla a nuestro oído. Podemos con nuestro oído, el oído espiritual, escuchar lo que Dios dice, ¿no? Lo que Dios puede estarnos comunicando, ¿no? Y podemos llegar a escuchar una voz. Y bueno, lógicamente esta voz es la voz de Dios que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos un ejemplo muy claro en la palabra. La palabra es muy tremenda en cuanto a todas estas cosas y está en Primera de Reyes, ¿no? Yo sé que usted recuerda esta historia, pero quiero compartirla con usted. Y es lo que le pasó a Elías, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 19, dice la palabra de Dios, versículo 13, ¿no? Dice que, parafraseando un poco la historia, dice que Elías se había ido a esconder, ¿no? Caminó 40 días para esconderse en una cueva como consecuencia de una situación que se presentó. Él había derrotado a los 400 profetas de Baal, pero se había asustado con algo o se había deprimido con algo como lo que dijo la reina, ¿cierto? Te voy a matar. Y Elías va y se esconde, y qué interesante que aún donde nosotros nos vayamos y donde nos queramos esconder, Dios nos habla.
Y Elías estaba metido en una cueva, estaba escondido en una cueva y allí llegó la voz de Dios. Pero es interesante porque Elías era un hombre que había aprendido a distinguir la voz de Dios. Y la historia cuenta que primero Elías sintió un terremoto, ¿no? Y que luego sintió un fuego, pero dice que allí el Señor no estaba. Pero dice el versículo 13, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, qué interesante que yo aprendo a distinguir, a escuchar con mi oído espiritual, la voz de Dios. No en vano la Biblia dice que el que tenga oídos, que oiga, ¿cierto? Entonces, necesito despertar el oído. Algo que sucede con esto de escuchar la voz de Dios es que nuestro oído se tiene que despertar para que pueda escuchar la voz que Dios nos quiere comunicar, ¿no? Es fundamental que nosotros aprendamos, ¿no? Porque escuchar la voz de Dios es un don, ¿no? Pero este don requiere compromiso, implica atención plena de su parte y de mi parte para poder escuchar la voz de Dios. Dios también nos habla a través de la vista, ¿no? Dios habla a través de imágenes. Dios puede mostrar imágenes. Si ustedes recuerdan el Antiguo Testamento, Dios le dio una visión clara a Daniel, ¿cierto? Le mostró unas imágenes y le mostró una visión de algo que había de acontecer. Entonces Dios nos habla a usted y a mí a través de imágenes. En el Antiguo Testamento hay mucho de esto, ¿no? De cómo Dios habló a través de imágenes. Pero yo quiero que vayamos al Nuevo Testamento, al libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice la palabra allí. Versículo 18. Dice el Señor, a través de su bendita palabra. Dice Dios, versículo 18, ¿no? Mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados. ¡Wow! Suena eso como tremendamente, ¿cierto? Para estallarle la cabeza a uno. Que los ojos de su corazón, mi oración, la oración del apóstol es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los efesios necesitaban ver, pero no de cualquier forma, porque a veces, 2 Corintios 4:18 dice que nosotros somos muy temporales y que nos pasamos mirando lo temporal. Y el apóstol Pablo le dice allá a los corintios, no miren lo que se ve, miren lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Entonces, necesitamos mirar lo espiritual, necesitamos aprender a mirarlo porque es la forma como Dios habla, ¿no? Dios nos habla a través de imágenes, a través de visiones. Dios habló al apóstol Juan a través de visiones. Dios dio visiones a sus hijos, a los profetas. Pero Dios también nos habla a través del sentir. Y este sentir no tiene nada que ver con los 5 sentidos, ¿cierto? Es un sentir que tiene que ver con la parte espiritual. Y es cuando tienes un sentir, una impresión, o cuando prevés algo o recibes algo de parte de Dios, ¿no? Y es que esto solo viene por medio del Espíritu, cuando sientes eso, cuando sientes gozo, cuando sientes paz. Es nada más y nada menos que una percepción espiritual, ¿cierto? Y es algo que es tan profundo que experimentas paz, experimentas gozo. Y esto te lleva a tener una convicción aún de pecado, cuando tenemos ese sentir. Yo tengo el sentir de que debo orar, tengo el sentir de que me debo arrodillar, tengo el sentir que debo pedir perdón. A veces Dios nos habla de esta manera y de esta imagen, y de esta forma, perdón. Y nosotros necesitamos comprender, ¿no? Es importante que nosotros comprendamos cada vez que Dios habla, la manera como Él dice, a través de su Espíritu Santo, que esto es algo espiritual, ¿cierto? Porque Dios también nos habla a través de la vista, a través del oído, ¿sí? Dios nos habla a través de nuestros ojos, pero también a través de
lo que necesitamos. Dios habla a través de su palabra. Dios es un Dios que nos habla aún también a través de lo que podamos sentir. ¿Sí? El oído, la vista y el sentir son fundamentales para que nosotros escuchemos la voz de Dios. Es fundamental esto porque hay una historia que es una historia, no, un video que vi hace algún tiempo. Hicieron un ejercicio, ¿no? Con ovejas y pastores. Y eso fue en Europa y hicieron en un gran espacio unos cubículos, pusieron unos cubículos grandes y en cada entrada del cubículo se paró un pastor y soltaron cientos, miles de ovejas, las soltaron en este lugar. Y es interesante porque el ejercicio consistía en que el pastor que estaba allí en la entrada iba a hacer sonar un silbato. Y cuando él hiciera sonar ese silbato, solo las ovejas de él, las que él pastoreaba, iban a entrar a ese espacio, a ese cubículo que él tenía. Entonces empezaron el ejercicio y cada pastor empezaron pues iniciaron por el primero y así consecutivamente se fueron yendo, pero lo más interesante es que al final le dijeron a cada pastor que revisara si todas sus ovejas estaban allí. Y tremendo porque cada pastor confirmó que las que estaban en este lugar eran las ovejas de él. Y esto me lleva a lo que dice Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Usted y yo como ovejas necesitamos oír la voz de Dios. Y es que necesitamos para finalizar este tiempo, tener ejercicios espirituales. Necesitamos ejercitar, ¿no? Estos elementos en nuestras vidas, que agudizar el oído, agudizar la vista, agudizar el sentir, ¿no? Pero recuerde que no es el sentir de estos elementos naturales que tenemos, ¿no? Necesitamos ejercicios espirituales, ¿no? Para nuestra vida. Necesitamos, para que esto se amplíe, necesitamos ayunar, necesitamos ampliar la capacidad para que podamos oír la voz de Dios. Y uno de los elementos especiales que nos va a ayudar mucho en estos tres aspectos, que son el oír, el ver y el sentir, va a ser el ayuno. Porque el ayuno libera, porque el ayuno restaura, porque el ayuno rompe cualquier cosa, sordera, ¿cierto? Lo que haya en nosotros que esté estorbando o perturbando. Y necesitamos esto de parte de Dios, ¿no? Entonces necesitamos hacer ejercicio. Y este ejercicio espiritual nos va a llevar a un reconocimiento, nos va a llevar a una relación, nos va a llevar a un seguimiento, nos va a llevar a una obediencia, nos va a llevar a una seguridad de que tenemos vida eterna. ¿Recuerdan la historia, o más bien el ejercicio que hicieron con las ovejas? No faltó ninguna, porque ellas habían agudizado su oído. El pastor tenía un silbato especial que solamente escuchaban sus ovejas. Es importante que solamente quede la voz de Dios. El ejemplo con Elías, ¿cierto? Hubo un viento, hubo un fuego, hubo un temblor, pero dice que allí no estaba la voz de Dios. Y en un momento determinado, Elías sintió que era Dios el que estaba ahí, y dice la Biblia que salió de la cueva y escuchó la voz de Dios. Necesitamos ejercitarnos para que podamos cada vez más escuchar la voz de Dios, ya con una mente renovada, cambiada, ya que usted y yo podamos escuchar la voz de Dios y tener claros estos tres aspectos que Dios tiene para usted y para mí, ¿no? Lo primero que escuchamos, lo primero entonces es fundamental, ¿no? ¿Por qué Dios habla? ¿Cierto? Haciendo un resumen, ¿por qué Dios habla? Porque quiere relacionarse con usted y conmigo. Lo segundo que yo tengo que pensar es qué voz estoy escuchando. Y es importante, lo tercero tiene que ver con que yo quizás estoy escuchando la voz del enemigo. Y lo cuarto es que yo sí o sí debo escuchar la voz de Dios. Porque ahí es donde está la dirección. Porque ahí es donde está la guía. Porque ahí es donde está lo verdadero. Y bueno, hay diversas formas como podemos escuchar a Dios, ¿no? Ahorita las compartía, el oído, la vista, el sentir. Y es la forma como usted y yo podemos relacionarnos y escuchar a Dios. Pero es fundamental que hagamos ejercicios espirituales. Quiero que
reflexiones y que pues reflexionemos con una pregunta. Pregúntate en este tiempo, ¿no? Al finalizar esto, ¿cuál es la voz que estás escuchando actualmente? ¿Cuál es esa voz que estás escuchando actualmente? ¿A dónde te está llevando? ¿A dónde te está conduciendo? Recuerda el versículo que leíamos en el Antiguo Testamento, que oirás una voz a tus espaldas que te dirá, este es el camino, anda por él. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, pregúntate, ¿cuál es la voz que estoy escuchando actualmente? ¿Y a dónde me está conduciendo esta voz? ¿Me está conduciendo a delicados pastos? ¿Me está conduciendo a aguas de reposo? ¿O me está conduciendo a alejarme y a estar fuera de lo que Dios ha establecido? Qué interesante esto. Entonces, en este conocer a Dios, en este ejercicio de seguir conociendo a Dios, el segundo elemento tiene que ver con aprender a escuchar su voz. Porque puede ser que estemos escuchando otra voz que no es la de Dios. Hijos de Dios, esto realmente es interesante, ¿no? Lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo es impactante. Yo quiero invitarte a que oremos y le digamos al Señor que yo quiero aprender a ejercitar el oído, aprender a ejercitar la vista, aprender a ejercitar el sentir para poder oír su voz. Y si has estado escuchando otras voces, o si has apagado esa voz de tu espíritu que le dice a tu conciencia, por ahí no es, esa no es la forma, has actuado mal, hoy es un día para reconocer, hoy es un día para arrepentirse, hoy es un día para ejercitarse, hoy es un día para cambiar. Recuerda que estamos en un mundo que está atiburrado de cantidad de voces y si algo necesitamos hoy es escuchar la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque uno de los elementos interesantes es que la voz de Dios trae paz. Si hay algo interesante en la voz de Dios es que Dios trae paz. Y si hay algo interesante en escuchar la voz de Dios es que a través del Espíritu Santo Él te está repitiendo y te está diciendo continuamente que eres hijo. Amado Dios, queremos agradecerte hoy. Queremos pedirte, Señor, que en esta serie de aprender a conocerte, Señor, conocerte porque en ti está todo, podamos escuchar tu voz. Después de tener una mente renovada, el Señor Jesús le dijo a los apóstoles que necesitaban conocer al Dios verdadero. Pero eso también aplica a la iglesia. Necesitamos conocer hoy, en este tiempo, en estas épocas tan difíciles, conocer al Dios verdadero. Y necesitamos renovar la mente, una mente cambiada. Y es necesario, se hace imperante escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere hablar Dios? ¿Qué te quiere decir? Recuerda que Dios quiere hablar a tu pasado. Dios quiere ayudarte en tu presente. Dios quiere darte esperanza para el futuro. Padre, dirígeme, guíame, ayúdame, fortaléceme, Señor. Señor, reconozco que he escuchado otras voces. Reconozco que esas voces me han llevado a otros caminos. Reconozco que a veces me confundo y a veces termino con una serie de voces en la mente que me dicen cosas que no son, que tu palabra no dice, que tú no hablas. Perdóname, Dios, y ayúdame, Señor, a que yo pueda agudizar mi oído. Si yo tengo que ayunar, la Biblia dice que hay cosas que no salen con oración y ayuno. El contexto de esto está hablando de otras cosas, pero es importante que pensemos. Hay cosas de nuestra vida que quizás necesitan el ayuno, ese ejercicio del ayuno, el ejercicio de la vigilia, el ejercicio de congregarnos, muchos aspectos que necesitamos practicar para poder conocer la voz de Dios, poderla distinguir y no equivocarnos. Así como estas simples ovejas no se equivocaron, nosotros como hijos, recuerda que somos hijos, no queremos equivocarnos, sino que queremos seguirte y queremos estar contigo. Te queremos agradecer en este tiempo y te queremos bendecir. Hijo de Dios, te motivo a que hagas esto parte de ti y que con esta palabra seas edificado. Recuerda que Dios habló en otros tiempos y ahora en este tiempo habla a través de su Hijo. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude para que puedas aprender a escuchar su voz.